llevas un tiempo estudiando español, pero ves que tu nivel no avanza. O quizá solo estás empezando y no sabes muy bien por dónde empezar. Hoy quiero hablarte de 5 cosas que deberías hacer si quieres mejorar tu español. Y ya sabes, si puedes hablar tu idioma, también puedes hablar el mío. Estudiar español es como estudiar cualquier otro idioma. Y el problema con los idiomas es el mismo que con el deporte. Hacer deporte un solo día no basta. Hacer deporte y estudiar idiomas son carreras de larga distancia. Lo que quiero decir con esto es que si realmente quieres aprender español, deberías hacer del español una rutina. Es decir, incluir el español en tu estilo de vida. Dicho de otro modo, mantente en contacto con el idioma todos los días. Hoy en día esto es bastante fácil. ¿Te imaginas cómo la gente aprendía idiomas cuando no había internet y este constante acceso a vídeos, música, libros y periódicos en el que vivimos actualmente no existía? Peor aún, ¿te imaginas cómo la gente aprendía idiomas antes incluso de inventarse la radio? Cuando la única manera de entrar en contacto con el idioma era el diccionario y ese pequeño libro que te habían traído del extranjero. A mí me parece increíble. Vivimos en una época de 1000 recursos. ¿Aprovéchalos? Pero esto tiene truco, porque si aprender un idioma es cuestión de tiempo, ¿cómo hacemos para mantener el esfuerzo de aprender un idioma durante semanas, meses e incluso años? Fácil. Te voy a poner un ejemplo de cómo lo hago yo. Mira, a mí me encanta el ajedrez. Al día juego entre 5 y 10 partidas. Además, me gusta ver vídeos de ajedrez, estrategias, aperturas, partidas de jugadores famosos. Pero, ¿crees que todos estos vídeos me los veo en español? La verdad es que no. Normalmente me veo estos vídeos en inglés y en francés. 2 idiomas que llevo bastante tiempo estudiando. Porque esa es otra. Afortunadamente, o desgraciadamente para algunos, nunca se deja de estudiar un idioma. ¿Entiendes lo que quiero decir? Piensa en estudiar idiomas como si fuera comida. Al principio suena un poco extraño, pero mira, coge esa hamburguesa que tanto te gusta y échale un buen chorro de salsa española. Verás que lo vas a disfrutar el doble. Estudiar un idioma no solo es leer libros o escuchar cómo la gente habla poniéndote vídeos en internet. Escribir es importante. Al principio te costará bastante, incluso te parecerá un tanto extraño, pero escribe cualquier cosa, escribe todos los días, esto es lo importante. Lleva un diario, invéntate una historia, da igual lo que escribas en realidad, pero escribe, porque te ayudará a ser más ágil con las palabras. Cuando hables no tendrás que ir a buscar las palabras, porque ya las tendrás ahí. Tu cerebro ya sabrá dónde están, y esto hará que hables más fluido y además te sientas más seguro contigo mismo. El siguiente consejo puede sonar un poco extraño, pero ponte metas, es decir, pequeños desafíos que te ayudarán a progresar. Y más importante aún, te ayudarán a ver que realmente estás progresando. Cuando ves que el esfuerzo que estás haciendo sirve de algo, eso te ayuda a seguir. Y amigo, en el mundo no hay mayor motivación que esa. Eso es como si fuera un cohete a punto de despegar. Yo diría que incluso en la vida deberíamos considerar el mero progreso como meta a alcanzar. Y por último, aprende a aceptar tus errores. No hay nada de malo en fallar. Los errores no significan fracaso, sino que estás aprendiendo. Y eso, amigo, es progreso. Recuerda, el progreso ha de ser la meta. Los errores simplemente son señales que nos ayudan a encontrar el buen camino. O lo que es lo mismo, los errores nos ayudan a fracasar mejor. Bueno, espero que con estos consejos te haya ayudado bastante. Ahora, a seguir estudiando español. ¡Nos vemos!